hemos llegado, ¿verdad? Hasta el momento de abrir, ¿verdad? La palabra de Dios, pero sin antes también saludar a todos aquellos que están en sintonía a través también del Facebook y a través de mi canal de YouTube. Bendiciones y que el Señor les hable, ¿verdad? Nos hable en nuestros corazones. Así es de que los invito a que abramos la palabra de Dios en Mateo 10:1-4. Mateo 10:1-4. Dice así la palabra de Dios. Levantándose, Mateo 1:4. Perdónenme que estoy nerviosa, pero el Señor nos va guiando. Es Mateo 10, el 1-4. Dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. También los invito a que vayamos a la cita de Lucas 6:12. Lucas 6, vamos a ir escuchando lo que están hablando estos tres evangelios. Lucas 6:12. Dice así, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y el otro evangelio, que es Marcos 3. Marcos 3, 14. Marcos 3, 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto significa hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Por qué hemos leído estos tres evangelios? Y el punto central es, ¿verdad?, que Dios eligió primeramente con oración, eligió a los 12. Luego podemos notar que eran 3 de los que él siempre ponía al principio. Y cuando vemos y leemos la Biblia, podemos ver lo que Dios nos está enseñando al mencionar estos 3 hombres. Podemos notar que eran 12 apóstoles, ¿verdad? Pero que 3 siempre él los mencionaba. Y como que se enfocaba y describía un poquito más de ellos. Y primero, ¿verdad?, nos dice, como les mencioné, fueron elegidos con oración. La oración de Jesús. Quiero que la tengamos en mente. Pasó él toda la noche orando para poder elegir a estos 12 discípulos. El primero es Simón Pedro, ¿verdad? Que también podemos notar que en Marcos él los apellidó, ¿verdad? Les puso un apellido de Boanerges, dice, hijo del trueno.
Yo creo que lo ha de haber puesto por cómo eran ellos, cómo era su carácter, ¿verdad? Y ¿saben qué? El deseo de toda la gente dice que entre los 12 discípulos habían 3 especiales para Jesús. Esos eran Pedro, Santiago y Juan, que son los mismos que mencionan en los 3 evangelios, ¿verdad? Pedro, Santiago, sabemos que es Jacobo, Pedro, Santiago y Juan. Y eran como sus compañeros más íntimos. No sé si por naturaleza humana, si nosotros estuviéramos en ese lugar, si nosotros fuéramos, ¿verdad?, parte de los discípulos, y viéramos que 3 son sus escogidos de Jesús, ¿cómo nos sintiéramos nosotros? Podemos notar de esa parte humana, pero vamos a ir siguiendo, ¿verdad?, con el mensaje central del por qué el Señor tenía como íntimos amigos a Pedro, Santiago y Juan. Vamos a ver, porque ellos siempre estaban pegaditos a Jesús, hasta el punto que estaban siempre pegaditos a Jesús, hasta el punto que la madre, ¿verdad?, de ellos, de Juan, dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, te quiero hacer una petición, que mis hijos estén uno a un lado y el otro al otro lado. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Eso no me corresponde darlo a mí, sino al Padre. Porque humanamente, ¿verdad?, nosotros las mamás queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Y siempre vamos viendo dónde ellos pueden estar mejor. Pero los planes de Dios pueden ser diferentes, ¿verdad? También no sé si te has puesto a pensar tú también que por qué eligió a Pedro, Santiago y a Juan. ¿Por qué no pudo haber agarrado a Tomás o a Judas? Tomás, te digo, porque Tomás es el que dijo, ¿verdad?, cuando Jesús resucitó: hasta que yo toque sus manos y ponga mi dedo, ¿verdad?, donde lo habían crucificado a Jesús, entonces voy a creer que Él ha resucitado. ¿Por qué no lo agarró a Él para andar más íntimamente? ¿Por qué no agarró también a Judas? Sabía el Señor cuál iba a ser sus destinos. Y Él actuó con manera especial para con cada uno de ellos también. Pero aquellos son los que estaban más cercanos a Jesús. Son los que estaban ahí más pendientes. Mira, te digo por qué. Hay que notar también, hay que ponernos a pensar por qué el Señor Jesús hizo de ellos una forma, o los agarró como más especial, como amigos íntimos. Y eso lo podemos notar. Mira, hay 3 ejemplos. Está el primero. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, ¿te recuerdas? Que solamente llamó para que entraran a ver este acontecimiento a Juan, Santiago y Pedro, para que fueran testigos de ese acontecimiento. Podemos notar en otro ejemplo, en el momento de la transfiguración. ¿Has leído la transfiguración? Cuando Jesús va con los discípulos y cuando llegan, ¿verdad?, al lugar, los 9 se quedan atrás, pero Jesús llama solo a Pedro, Juan y Santiago para que vayan con Él. Y cuando suben, Jesús se retira un poquito, ¿verdad? Y aquellos 3 se quedaron viendo aquel acontecimiento cuando el cielo se abre y desciende Moisés y Elías. Pedro, Juan y Santiago están viendo todo ese acontecimiento y están viendo la gloria de Dios abrir los cielos. Imagínate ese momento cuando se abre el cielo y ven descender a aquellas 2 personas resplandecientes, ¿verdad? Ellos estaban notando todo esto,
Y Moisés y Elías, ¿verdad?, estaban animando a Jesús porque había llegado el momento de su hora, cuando él iba a ser levantado en la cruz, ¿verdad? Entonces estos estaban dándole ánimo. Y a todo esto, Pedro, Juan y Santiago estaban viendo todo ese acontecimiento. Mas Jesús les dijo, no le digan nada a nadie de esto. También podemos ver cuando Jesús les dijo, allá en Marcos 13, 1:14, 1:4, que de cierto, dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fueron estos tres, Pedro, Juan y Santiago, quienes le dijeron al Señor, no entendemos, Señor, de lo que estás hablando. Por favor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Explícanos, porque no entendemos. Dinos, Señor. Sean muy bienvenidos a Radio. Dicen por ti, loco me volví, y loco he de morir. Bueno, estamos, ¿verdad?, en los ejemplos de cómo Jesús llamaba a estos tres discípulos. Y el último es cuando Jesús va al huerto de Getsemaní. Se recuerdan todos, cuando tiene que ser, cuando llega, ¿verdad?, ya el momento está más cerca, que el que lo ha de entregar, lo iba a entregar. Jesús va al huerto de Getsemaní y Jesús sabe que estos tres no lo van a abandonar porque han estado con él, porque han seguido con él, porque él le ha mostrado que son sus amigos fieles. ¿Y saben qué hace? Deja a los 9 y llama a estos tres nuevamente y les dice, vamos. Y van al monte, al huerto de Getsemaní. Y llegan a un lugar donde les dicen, ¿saben qué? Quédense aquí y oren en lo que yo voy. Y se retira un poquito más, ¿verdad? Él va a orar. Y ahí Jesús le ora al Padre y derrama todo lo que él sentía humanamente, que tú ni yo podemos comprenderlo. ¿Cuál fue esa oración? Hasta el punto que dicen los escritos que lloró sangre. Imagínense cómo él estaba de angustiado, pidiéndole al Padre que se hiciera su voluntad. Y cuando él baja, llega y se da cuenta que sus amigos fieles, que sus amigos que han andado con él, ¿cómo los encuentra? Los encuentra durmiendo. Esas son las formas, ¿verdad?, que nos ha mostrado Jesús a través de su palabra, que siempre llamó a estos tres. Pero, ¿por qué eran tan especiales estos tres? ¿Sabes? No eran especiales por sus talentos, no eran especiales por sus capacidades, no eran especiales porque hacían buenos programas en la escuela sabática, no eran especiales porque cantaban bonito, no eran especiales por eso, sino porque miró en ellos el momento de la prueba que iban a tener y necesitaban su ayuda, necesitaban de su oración, necesitaban que vieran el poder de Dios, necesitaban ellos estar bien firmes y ver todo lo que Jesús hacía, porque ¿sabes qué? En el momento de la prueba, el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que habían recorrido con él. Mira, y lastimosamente llegaron al momento de las pruebas. Déjame decirte que el primer discípulo mártir fue
Santiago. Eso lo encontramos en Hechos 12, 1, 2, que menciona que fue muerto a espada. Me imagino yo a Santiago recordando a Jesús y diciendo, no importa que perezca, pero se mantuvo fiel hasta la muerte. Recordamos también a Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Que era el más joven, que caminó con Jesús sin imaginar el destino que llevaría, que estuvo íntimamente con el Salvador. Mira, en el momento de su prueba, cuando fue llevado a aquella caldera de aceite hirviendo, me imagino a Juan diciendo, yo he visto la gloria de Dios y su poder manifestado. Y yo he creído en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que estaré con Él por la eternidad. No importa que hoy perezca. Si he de perecer, perezco. No importa. Y no le importó, y ahí lo llevan y lo meten a la caldera de aceite hirviendo. ¿Y qué pasa? Dios lo honra por esa confianza, por eso que Él mantuvo. Y lo sacó vivo, ¿verdad? De esa prueba. ¿Para qué? Para que todos vieran el poder de su Dios. Ese mismo Dios es el de nosotros, mis queridos oyentes. Y ahora está de último Pedro. Pero antes de ir a Pedro, quiero que nos hagamos una autoevaluación. Contéstate tú solo y yo contestaré mi opinión. ¿Cuántos amamos al Señor Jesús? Amén, ¿verdad? Yo amo al Señor Jesús. ¿Cuántos queremos estar en pie cuando el Señor venga por segunda vez? Amén. Yo quiero estar ahí también. ¿Cuántos queremos ir al cielo con Él? Amén. Yo quiero estar ahí también. ¿Cuántos estamos dispuestos a predicar la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo quiero ser una también. Pues ¿sabes qué, mi querido oyente? Somos Pedro. Somos Pedro. Ya el tiempo se está cortando de este espacio, pero te voy a dar las citas bíblicas. Mateo 26, 31, 35. Marcos 14, 26, 31. Lucas 22, 33 y 34. Y Juan 13, 36, 38 nos dice que Pedro le decía a su Señor, aunque muera, no te voy a negar, no te voy a dejar solo, voy a estar contigo hacia que muera. Y el Señor siempre le dijo, de cierto, ¿verdad? Que me vas a negar 3 veces. 3 veces me vas a negar, Pedro. ¿Y por qué era entonces especial Pedro para Jesús? Porque sabía que desde que Jesús le cambió el nombre a Pedro, iba a entrar en una situación con demasiada fuerza en la prueba, que iba casi a desfallecer. Por eso Jesús le agarró como su amigo, le mostró su poder, le mostró su gracia, le mostró su amor. Y todo esto se lo mostró para que en el momento de la prueba, estos recuerdos le iban a ayudar a vencer esa prueba. Jesús no nos elige por los títulos, no nos elige por nada de lo que mencioné, ¿verdad? Porque Él sabe y nos elige porque Él sabe, miren, que la prueba determinará nuestro destino. Sí, la prueba va a determinar nuestro destino, así como le ocurrió a Pedro. Así es de que, no sé si te has puesto a pensar, cuando leemos la escritura dice, y Satanás fue y le pidió permiso para poder zarandear a Pedro. ¿Sabe qué es lo que el enemigo quería? Imagínate, yo me imagino a Satanás yendo al trono de Dios y diciéndole, ¿sabes qué? Dios, dame permiso
yo quiero zarandear a este Pedro, porque mira, cuando te iban a entregar allá en el Getsemaní, le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Al hijo del sacerdote, del sumo sacerdote. En realidad no está convertido, solo te sigue, demuestra cariño por ti, pero no está convertido. Mira lo que hizo, déjamelo y lo voy a zarandear. ¿Y sabes qué? Lo hizo, así como recordamos a Job, ¿verdad? Que pidió permiso, pero ¿sabes qué, mi querido oyente? Esta es una mala noticia, pero va a terminar con una buena. Que el enemigo fue vencido y ya no pide permiso allá en el cielo, ¿verdad? Para venir a zarandear a los seguidores de Jesús. Más bien, la mala noticia es, ay de los moradores de la tierra, porque descendió el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo y descendió con mucho más poder. Por eso es, mi querido hermano, que en esta generación no han terminado esos zarandeos, porque el enemigo ya no va a pedir permiso a Dios. Ahora está con mucha más fuerza queriendo derribar a los hijos de Dios. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? La bendita palabra de nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer en Lucas 22:32. Y quisiera de que lo subrayáramos, que no nos olvidáramos de esas palabras de nuestro Dios. Lucas 22:32 dice así: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pueden notar que Jesús había orado por Pedro, porque ahí está el versículo 31. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ay, bendito Señor, que oró por Pedro. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia, mi querido hermano? Que Jesús también oró por ti y por mí cuando lleguen esos momentos de los zarandeos, de las pruebas. Y si no me lo crees así, los invito a que escuchemos en Juan 17:20. Vamos a ver qué dice. Juan 17:20. Dice así la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos. Ahí incluía a Pedro, Juan, Jacobo y a todos los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mi querido hermano, amigo, te pregunto, ¿cuánto crees en esas palabras que están escritas? ¿Cuánto crees en el poder de nuestro Señor Jesús? ¿Sabes qué? El Señor Jesús lo único que quiere es que estemos firmes ante las pruebas. Y si Cristo vive en nuestras vidas, seremos más que vencedores. Y no por nosotros mismos, porque nosotros no podemos hacer nada, sino porque Cristo ya rogó por nosotros. Así es que nunca olvides, Jesús es nuestro camino, verdad y vida. No seamos como el Pedro de antes de que fuera convertido, porque después Pedro, cuando lloró de arrepentido de que lo había negado las 3 veces que le había dicho Jesús, él lloró y fue al Getsemaní y se humilló y derramó su corazón ante Dios, pidió perdón arrepentido. ¿Crees que ese mismo Pedro se levantó igual? No, porque después, si seguimos leyendo todas las grandes cosas que Jesús hizo a través de Pedro, porque Pedro ya no era la misma persona. Así es de que los invito a que analicemos y pidámosle a Dios esa conversión
que solo Él puede hacer en nuestros corazones. Y vivamos como un Pedro convertido. Porque ¿sabes qué? No olvides que Jesús oró por ti y por mí para hacernos victoriosos en su nombre. Que Dios te bendiga y que Él siempre siga derramando bendiciones. Y no te olvides que en los momentos de las pruebas, Jesús ya oró por ti.